Capital Global con René Palacios. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Capital Global. Estamos en Efecto Televisión, estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios y como siempre le agradezco mucho que me acompañe. A últimas fechas, un país pequeño y muy pobre ha atraído la atención mediática del hemisferio occidental y en términos generales del resto del planeta. Desafortunadamente, esta atención no es atribuible a sus logros deportivos o artísticos, sino a la crispación política por la que está atravesando. Nos referimos, desde luego, a la República de Nicaragua. La República de Nicaragua es un país ubicado en América Central. Su capital es Managua. Tiene actualmente una población de poco más de 6 millones de habitantes y una extensión territorial de 130,000 kilómetros cuadrados, lo que la ubica en el lugar número 98 dentro del conjunto de países del planeta. Nicaragua limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. En cuanto a límites marítimos, en el Océano Pacífico colinda con El Salvador, Honduras y Costa Rica, mientras que en el Mar Caribe colinda con Honduras, Colombia y Costa Rica. El pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y el español es la lengua oficial, aunque también son reconocidas las lenguas de los pueblos indígenas originarios, como el inglés criollo nicaragüense, el misquito, el sumu, el garífona y el rama. Habitado por pueblos precolombinos, la costa del Océano Pacífico y parte de la región central del actual territorio de Nicaragua fue conquistado por España en el siglo XVI, donde fue establecida la provincia de Nicaragua, que perteneció al Imperio Español de 1502 a 1821, luego al Primer Imperio Mexicano de 1821 a 1823, después a las Provincias Unidas de Centro de América de 1823 a 1824 y posteriormente a la República Federal de Centroamérica de 1824 a 1838. Emerge como país independiente en 1838, bajo el nombre de Estado de Nicaragua, y se empieza a llamar República de Nicaragua desde 1854. Nicaragua es un país volcánico y tropical. En su interior alberga también dos grandes lagos, el lago Xolotlán y el lago Cocibolca, o Gran Lago de Nicaragua. En Nicaragua se encuentran desde sabanas hasta montañas vírgenes y goza de tener uno de los lagos más grandes del mundo, con especies exóticas como el tiburón de agua dulce, mesetas aún despobladas con clima primaveral todo el año en el centro y occidente del país, incluyendo zonas frías, playas aún vírgenes, volcanes activos, islas impresionantes y también poco exploradas, donde actualmente se está asentando una oleada de nuevos turistas, provenientes principalmente de Honduras y El Salvador, aprovechando además los bajos costos de los terrenos. Hoy por hoy, Nicaragua es uno de los países más pobres del hemisferio occidental, y ello ha generado una fuerte corriente migratoria hacia su vecina Costa Rica. Desde su nacimiento como Estado independiente, ha tenido una historia marcada por la convulsión política, la sucesión de dictaduras, intermitentes intervenciones extranjeras por parte de Estados Unidos y la ausencia de democracia. Capital Global, Efecto TV. Nicaragua vivió inmersa en la inestabilidad política y la crispación social a lo largo de prácticamente la totalidad del siglo XIX. Esta situación se vio acentuada en las primeras décadas del siglo XX a causa de las intervenciones militares que Estados Unidos hizo en su territorio, la más larga y de mayor trascendencia de las cuales inició en 1912 y no terminaría sino hasta 1933. Esta ocupación militar, promovida por los presidentes estadounidenses Theodore Roosevelt y William Howard Taft, tenía por objeto preservar los intereses económicos norteamericanos en la zona, particularmente los relacionados con la explotación de las plantaciones de plátano, e incluyó el derrocamiento del presidente José Santos Zelaya, que terminaría curiosamente exiliado en nuestro país. Contra esta ocupación estadounidense se alzó con relativo éxito, porque no dejó a los norteamericanos ni un minuto en paz, una figura central en la historia nicaragüense, el general guerrillero Augusto César Sandino. Augusto Nicolás Calderón Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en la localidad de Niquinoomo, en el departamento de Masaya, Nicaragua. Fue hijo ilegítimo de Gregorio Sandino, un productor de café, y Margarita Calderón, una campesina que trabajaba en la plantación como doméstica. Cuando tenía 9 años, su madre lo dejó y lo enviaron a vivir con su abuela materna. A los 11 se fue a vivir con la familia de su padre y tuvo que trabajar como peón. A los 17 atestiguó la primera intervención de fuerzas de Estados Unidos por una sublevación liberal conservadora contra el
presidente Adolfo Díaz, que contaba con el apoyo de esa nación en 1912. Para 1921 hirió a Dagoberto Rivas, hijo de un destacado personaje conservador de la ciudad, por comentarios que hizo de su madre. Tuvo que escapar de las autoridades y de una posible venganza. Viajó a la costa nicaragüense y después a Honduras. Ahí trabajó en un ingenio azucarero. 2 años después se dirigió a Guatemala y laboró en unas plantaciones de una multinacional estadounidense. Posteriormente se fue a Cerro Azul en Veracruz, donde se desempeñó como empleado de empresas petroleras. Durante su estancia en México, Augusto C. Sandino se convirtió en defensor del nacionalismo y del antiimperialismo, principalmente de la resistencia contra la ocupación estadounidense en Nicaragua. En 1925 se retiraron las tropas de la Unión Americana de ese territorio y 1 año después se cumplió el vencimiento de la pena por su delito. Así, el 10 de junio de 1926 regresó a su pueblo natal. Buscó restablecerse y comenzar un negocio, pero Dagoberto Rivas, que se convirtió en alcalde, se lo complicó. Sandino se fue otra vez, ahora al norte de la región conocida como las Segovias. En esa época, el militar y político Emiliano Chamorro dio un golpe de estado al presidente Carlos José Solórzano. Él entregó el poder al vicepresidente Juan Bautista Sacasa, pero Chamorro lo obligó a renunciar y asumió el cargo. Sin embargo, Washington no lo reconoció, lo orilló a dimitir y puso en su lugar a Adolfo Díaz. Los liberales no lo aceptaron e inició la guerra constitucionalista. Sandino quiso incorporarse al ejército liberal sin éxito. Entonces, él y sus hombres recuperaron un lote de armas y municiones y regresaron a su base de operaciones en las Segovias. Su grupo, conocido como los Montañeses, atacó un cuartel conservador en el poblado del Jícaro. Posteriormente fue reconocido en las filas del Ejército Liberal Constitucionalista y designado general en jefe del Ejército Liberal de las Segovias. En la zona llegó a controlar el departamento de Jinotega. Logró varias victorias con sus tropas y se sumaron varios efectivos. Pero para febrero de 1927 el número de marines estadounidenses en Nicaragua llegó a 5,000, además de 464 oficiales. Ante el riesgo de una intervención directa, el jefe del Ejército Liberal, José María Moncada, decidió pactar. Se rindió y aceptó el gobierno conservador hasta las elecciones de 1928 con la firma del llamado Pacto del Espino Negro. El acuerdo de paz no fue reconocido por Sandino y Francisco Sequeira Moreno. Se retiró al cerro de El Chipote y expresó una de sus frases más célebres: "No me rindo ni me vendo, yo quiero patria libre o morir". A su ejército defensor de la soberanía nacional se sumaron alrededor de 6,000 efectivos. En la batalla de Ocotal, el 16 de junio, tomó casi toda la ciudad y obligó a los Marines y guardias nacionales a atrincherarse, pero fue forzado a irse por bombardeos de aviones de la Marina estadounidense. Sandino fue derrotado y entonces decidió emplear la guerra de guerrillas. Para febrero de 1928 se dio el combate del Bramadero. Sus tropas derrotaron a los uniformados y utilizaron machetes. A partir de ese momento, los Marines comenzaron a llamarlos guerrilleros. Para finales de noviembre, el contraalmirante D.F. Sellers lo invitó a dejar las armas con beneficios y Sandino respondió: "La soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. La resistencia armada traerá los beneficios que usted alude, exactamente como toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo". Los marines no eran capaces de derrotar a los elementos de Sandino y los oficiales estadounidenses integraron la Guardia Nacional de Nicaragua, entrenada, equipada y financiada por la Unión Americana. Cuando llega a la presidencia Franklin Delano Roosevelt, ante la Gran Depresión, proclama la llamada política de buena vecindad, que implicó el retiro de las fuerzas militares estadounidenses de las naciones de la cuenca del Caribe. Así, para enero de 1933, abandonaron oficialmente territorio nicaragüense sin vencer al enemigo. Sandino envió a Juan Bautista Sacasa, el nuevo presidente liberal, una propuesta de paz y la aceptó. Para el mes de febrero terminó oficialmente la guerra y el ejército de Sandino fue desarmado. La Guardia Nacional se hizo cargo de la seguridad en toda la nación, situación que generó abusos contra los sandinistas. Augusto Calderón Sandino viajó a Managua, la capital, para tratar el incumplimiento de los acuerdos por parte de la Guardia Nacional con Anastasio Somoza García, que era el jefe director de ese cuerpo. Somoza planeó el asesinato de Augusto Calderón Sandino, firmó un documento con 14 integrantes de la Guardia Nacional y le ordenó al coronel Lisandro Delgadillo el homicidio. La noche del 21 de febrero de 1934, Sandino, acompañado de 2 lugartenientes, su padre, Gregorio Sandino, y el ministro de Agricultura, Sofonías Salvatierra, acudieron a una cena en el Palacio Presidencial por invitación del mandatario Juan Bautista Sacasa.
Cuando salieron, un grupo de soldados encabezado por Delgadillo detuvo el auto en el que viajaban frente al cuartel de El Hormiguero. A Gregorio Sandino y el ministro de Agricultura los ingresaron a prisión, mientras que al general Sandino y los lugartenientes los llevaron al predio de La Calavera. A las 11 de la noche, frente a una fosa común, los fusilaron. 10 años después, sus restos fueron exhumados y los trasladaron al lado sur de la laguna de Tizcapa para incinerarlos. Esparcieron sus cenizas en el lago Xolotlán. A Sandino se le considera un héroe nacional en Nicaragua. Los ideales del llamado General de Hombres Libres fueron retomados posteriormente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un partido político que se fundó como un movimiento de oposición armado en 1961. Miguel Ángel Ramírez, Capital Media. Asesinado a traición, como pudimos escuchar en el deceso de Augusto César Sandino, se hizo presente otro nombre que marcaría a sangre y fuego la historia contemporánea de Nicaragua: Anastasio Somoza García. Tacho Somoza, el jefe de la Guardia Nacional nicaragüense, sería el artífice del asesinato del general que durante años encarnó la resistencia patriótica nicaragüense frente a las obsesiones imperialistas de Washington. Después, su nombre inspiraría un movimiento de resistencia que se levantaría contra una de las dictaduras más sanguinarias que existirían en el continente, la dictadura del propio Anastasio Somoza García, continuada por su hijo Luis Somoza Debayle y posteriormente por su otro hijo Anastasio Somoza Debayle. Ese movimiento de resistencia, denominado Frente Sandinista de Liberación Nacional, lograría triunfar en 1979 y tristemente también tendría tiempo para vivir su propia decadencia, hasta el punto de hacer del término sandinista una auténtica burla a la memoria del valiente y comprometido general guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino. Estamos en Capital Global, esto es Capital Media, vamos un corte, pero no se vaya, tenemos todavía mucho más para usted. Pausa, regresamos. Continuamos.